Bienvenidos a la entrevista del Instituto Fe y Libertad. Soy Gonzalo Chamorro y me encuentro nuevamente en una agradable conversación junto con el doctor Armando de la Torre. Armando, siempre es un placer conversar contigo sobre el mundo de las ideas, de la ciencia, de la historia, de la fe, de la ética y por sobre todas las cosas de partir el peregrinaje que Dios te ha permitido, pero también tu propia experiencia desarrollar a lo largo de estos, ¿qué? 95 años, ¿verdad? Sí, soy joven. Solo tengo 95 años. Y entonces, a lo largo de los años, uno va aprendiendo algo. Así es. Y lo que he aprendido yo, tal vez más importante para mí, y supongo que para los demás también, es que si llevas una vida decente, éticamente responsable, tendrás vida y larga. Pero si llevas una vida pecaminosa y violenta, tendrás poca vida y corta. Así es. Esa es la experiencia de todos los días. Y la vida cobra más sabor cuando nos introducimos al mundo de las ideas, de los libros, de la experiencia, de la ética, de la estética, de la verdad, de la razón misma. Y es interesante porque hoy en la actualidad nos encontramos en medio de una sociedad, como usted muy bien ha expresado en varias ocasiones, algo superficial. El modelo es Hollywood u otras plataformas producto de la revolución científica, y eso ha hecho que la cultura se vuelva algo compleja, una cultura que cuando se democratiza no crece hacia arriba, sino que va hundiéndose en el campo del pensamiento. Y lo digo, Armando, porque Blaise Pascal decía que el esfuerzo mental por aclararse las ideas es el fundamento de la moral. ¿Qué importancia tiene el conocimiento? ¿Qué importancia tiene la teoría? ¿Qué importancia tienen las ideas hoy en el siglo XXI? El hombre es el único animal que piensa. De manera que si no pensamos, renunciamos a lo que nos separa del resto de los animales. Somos animalitos. Seguimos nuestros instintos, nuestros caprichos y no hacemos nada verdaderamente humano. Como por otra parte, Dios decidió hacerse hombre, si yo no soy humano, tampoco soy divino. Entonces, ¿qué soy? Pues un escogido por Dios que rechaza ser escogido por Dios. Qué triste papel, qué triste logro. Entonces, dejo de ser humano, paso a ser algo más superficial, mucho más superficial, más inhumano, como sería el león que se come a los cachorros de otra leona. ¿Por qué? Porque no son sus cachorros, él quiere sus cachorros. Seríamos como animales. Ahora, yo quería, cuando estaba hablando Gonzalo, se me ocurrió darle un nombre a lo malo de la cultura moderna. No tiene por qué ser así, pero así ha sido. Hollywood. Hollywood es la expresión de la superficialidad, de la renuncia al pensar, a la ética, de la profundidad humana, de las consideraciones humanas que hacen al hombre humano. Porque quiere entretener. Como si la vida humana no tuviera otro objetivo que el entretenimiento. No pretende educar, no pretende motivar, no pretende enseñar. A veces lo ha intentado, eso es verdad, a veces lo han intentado, pero no ha prosperado. A la gente le interesa más la acción que el sentido de la acción. Le interesa más el movimiento, el drama, que el mensaje del movimiento y del drama. La gente, en otras palabras, tiende a ser muy superficial. Y esa superficialidad, don Armando, se ve reflejada en el constante activismo sin ideas,
las constantes expresiones que uno ve en los medios de comunicación digital, sin una teoría o sin un respaldo de análisis científico, sin un respaldo de análisis que nos permita poder determinar o definir qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, y por eso muchas veces terminamos vociferando teniendo expresiones soeces sin pensar lo que estamos diciendo. Y eso me gustaría conectarlo para escuchar su opinión brevemente sobre el concepto griego de teorein. ¿Qué implicaciones tendría el concepto de teorein para nuestros días? Sobre todo porque muchos rechazan la teoría como algo soporífero y sin embargo no podemos hacer ni decir nada si no lo conocemos y no lo teorizamos. Todos, desde los bebés que empiezan a tener uso de la razón a los 4 años, todos practicamos theorein. Todos. Lo que pasa que el theorein, que es la capacidad de entender haciendo hipótesis, eso es theorein. ¿Por qué el perro que él se comió, aquel perrito? Pues el instinto. Estoy teorizando la conducta del perro. Entonces, todos tenemos que theorein, hacer teorías de todo. La madre del hijo, el padre de la hija, el amigo del amigo, el enemigo del enemigo. Todos tenemos, para entender el mundo en que estamos, para poder funcionar cada día, para poder levantarnos e ir a trabajar, tenemos que tener nuestra theorein, nuestra capacidad teórica de entender las cosas. ¿Por qué tengo que trabajar? Porque si no trabajo no como. Pues eso es theorein. ¿Por qué voy a ayudar a mi prójimo? Para que cuando yo esté en necesidad también él me ayude a mí. Eso es theorein. Theorein es... Es la capacidad de asombrarnos entonces. Así es. Porque nos lleva un asombro por las ideas, por los conceptos, las imágenes. Así es. Es la capacidad de asombrarnos. Porque la vida es asombro. Siempre estamos asombrados. Si nos detenemos a pensar. Si no pensamos, no hay asombro. Si no pensamos, no hay asombro. Pero si pensamos que ese bichito puede matarme, un coronavirus, que no lo veo, entonces tengo que theorein, tengo que decir por qué es así y qué puedo hacer yo para que no sea así. Y eso nos ayuda entonces a plantear las correctas preguntas y nos invita a darle el valor a las ideas, al conocimiento, a la razón, a la lógica, que no se desconecta de la experiencia ni mucho menos de la estética. Pero en breves palabras, don Armando, ¿qué podemos decirle a todos nuestros amigos del Instituto Fe y Libertad respecto a la importancia del conocimiento y a la importancia de las ideas desde esta perspectiva de la capacidad de asombrarnos? Bueno, yo diría que tenemos todos que usar la cabeza. Hay mucha gente que está descabezada y no lo sabe, decapitada, no tiene nada aquí. Entonces, primero llenar la cabeza con ideas, con valores, para que nos sirvan de guía. Si no pensamos, somos animalitos y nos portamos como tales. Y por eso ven ustedes en las crónicas rojas de la prensa tanto crimen y tanto asesinato y tanto robo y tanta mentira. Y no solamente en la prensa, en todas partes, todo el tiempo. La política también. Entonces, estamos llamados por Dios a theorein, a pensar las cosas, a no ser caprichosos. Es más, Cristo nos ayuda a theorein, a pensar las cosas a fondo, con algo tan sencillo como los 10 mandamientos, que Él reduce fundamentalmente en 2. Amar al prójimo como a ti mismo. Y a Dios con toda nuestra mente. Y a Dios con toda nuestra fuerza. Así es. Entonces, esa es la conclusión última de todo el pensamiento de Cristo, theorein.
Y él dice, y si lo haces, tienes una vida eterna asegurada. Si no lo haces, la perdiste. Entonces, ese es el significado de los términos de cielo e infierno, de salvación y condenación, que no es más que yo me incorporo al mundo de los seguidores de Jesús de Nazaret, que nos enseñó a pensar, Así es. que nos enseñó a valorar, que nos enseñó lo que importa y lo que no importa. Entonces, Y de ahí la importancia de que entonces el conocimiento no se da en el vacío, tiene un trasfondo, es revelado y ese conocimiento nos ayuda entonces a desarrollarnos en la vida. Sé que de esto podríamos hablar mucho, Armando, pero en breves palabras, como te lo había pedido hace un momento, el conocimiento hoy, un mensaje sobre toda la juventud. ¿Qué papel juega? Brevemente. la revelación es lo más rico que tenemos. Gracias a la revelación conocemos lo que siempre hemos querido conocer y no lo hemos podido, la verdad. Entonces, Aletheia. aletheia. Exactamente. Bueno, queridos amigos, terminamos esta agradable conversación como iniciamos. El esfuerzo mental por aclararse las ideas es el fundamento de la moral. ¿Quiere ser usted una persona moral? Aclárese las ideas. Soy Gonzalo Chamorro y esto ha sido la entrevista del Instituto Fe y Libertad.